Tic, 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 tic. Imagínate por un instante que tú mismo puedes activar o desactivar una alarma de estrés, de ansiedad y ataques de pánico. O todo lo contrario, tu inconsciente lo puede hacer por ti. Activar o desactivar un insomnio severo, una angustia existencial, un miedo de esos horribles que tienes en la vida. Mi nombre es Nelson Fernando Guzmán y desde la psicología espiritual hoy vamos a explorar cómo la ansiedad es un estado y un mecanismo de defensa que nos activa y que nos enseña qué es lo que está ocurriendo con nuestra vida. Cómo aprender a manejar esos estados, cómo aprender a activar y desactivar esa alarma. Esa es la tarea de hoy. Y entender una cosa fundamental, que eso que está ocurriendo afuera no tiene por qué controlarte. Y lo más importante de hoy, comprender que vamos a trabajar esa parte interna tuya, para que aprenda a desactivar esas emociones o esas situaciones externas que no te permiten estar en paz y ser feliz. Así que comenzamos. Entonces, de manera sencilla, hoy te quiero hablar de manera muy sencilla en este tema. Y recuerda una cosa fundamental, que la ansiedad es mucho más que un sentimiento de incomodidad. La ansiedad como tal es una alarma. Es un mecanismo de defensa que utiliza el cuerpo. Entiéndeme eso. Este templo maravilloso en el que vives no fue hecho así por ensayo y error. Es una máquina poderosísima que utiliza mecanismos para avisarte. Son alarmas que utilizan para avisarte que algo no está bien, que algo no está funcionando como debe funcionar. Es decir, son alarmas. Entonces, frente a esas alarmas, poder entender que el cuerpo nos está hablando y nos está diciendo algo que está ocurriendo. El cuerpo utiliza 5 pórticos por los cuales nos avisa lo que está sucediendo. Esos 5 pórticos son ¿cuáles? La vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Por ahí es donde el cuerpo utiliza mecanismos de defensa para avisarnos que algo no está funcionando bien. En mi investigación he encontrado que la ansiedad y todos sus amiguitos no nacen de la noche a la mañana, que es de algo que está grabado en el inconsciente de tiempo atrás. Y como está grabado inconsciente en el tiempo atrás, entonces lo que hace el cerebro es activar un recuerdo de lo que está pasando en el presente y que está grabado en el pasado, y que eso lo junta para traernos a este momento y nos está diciendo, recuerda que algo está pasando. Eso es la ansiedad en lenguaje sencillo. Entonces, entiéndeme una cosa, que atención contaminada, ¿qué genera? Genera recuerdos contaminados. Y entonces la pregunta, ¿cuánta atención contaminada tengo yo predispuesta para recibir recuerdos negativos, recuerdos que no me permiten estar en paz? Quiero que entiendas además una cosa fundamental. Cuando se tiene una imagen preconcebida de miedo, es como si saturara el cerebro. Y entonces no se ve, ni se oye, ni se entiende. Se nubla el horizonte. Por eso es que nos dan esas situaciones tan horribles de atacar, huir o escondernos o hacernos el muerto. Entonces, si logramos comprender que es por los 5 sentidos que se activa una alarma, también se activa por otra cosa fundamental, por 4 aspectos: por lo que pienso, por lo que digo, por lo que como y por lo que siento. Además de los 4 sentidos, esos 4 aspectos fundamentales en la vida son los que nos ayudan a que se active una alarma de esas cualquiera: ansiedad, depresión, ataques de pánico. Entendido esto, entonces empecemos a mirar qué es lo que pasa y qué es lo que se graba en el inconsciente. ¿Qué es lo que se graba en el inconsciente? ¿Qué es lo que se graba en el inconsciente? Entonces, ¿qué se graba en el inconsciente? Se graba todo. ¿Desde cuándo se graba? Se graba desde la etapa de gestación, desde el primer mes. Todo se graba, y se graba durante toda la vida. Es una caja negra, como se llama en aviación, un baúl de los recuerdos, llámalo como tú lo quieras llamar. Es una grabación que tenemos maravillosa en nuestro cerebro. Bueno, ahora, entendiendo en qué etapa de la vida se grabaron las situaciones, son más difíciles de solucionar entre más temprana sea la edad. Entonces voy a dar un ejemplo. Un niño le estaba doliendo las muelas, tenía un dolor de muela horrible, lo llevan al dentista, lo lleva la mamá y lo lleva el hermano al dentista, a un pueblo de esos chiquitos, humildes y sencillos, donde no hay sino un dentista, y el dentista es hasta barbero. Ahí podemos hablar de 100 años de soledad de García Márquez. Lo llevan donde el dentista, y el dentista lo mira y dice, no, a este chico hay que sacarle esas 2 muelas porque eso está horrible. El tema es que en ese pueblo chico no hay anestesia, no tiene anestesia el odontólogo. ¿Qué hace con él?
Pues para sacarle la muela a la señora, le dice la mamá a la señora, ese hay que amarrarlo. Y agarran un lazo, lo amarran, el hermano lo amarra, la tía lo amarra y empieza el dentista a trabajar, a sacar esa muela. Y con todo ese sacrificio, ese hombre suda sacando eso, porque ese muchachito está haciendo pataleta, llora, brinca, no se deja. Por fin logra sacar la muela y al sacar la muela, la primera muela se parte. Oh, y ese dolor de ese muchachito, y llora y grita y todo eso. Sigue insistiendo ese hombre, suda, lo que sea, saca ese otro pedazo de muela y falta la otra. Por fin saca esa muela. La pregunta es, ¿pasó ese niño? ¿Qué pasó? Fue un recuerdo traumático, difícil, de dolor, de angustia y todo eso. Cuando él está adulto y pasa por un lugar donde dice dentistería, ¿qué ve? Dentistería, ¿qué recuerda? Ahí se sacan muelas. ¿Qué se le activa? Por la visión se activó el recuerdo y muy posiblemente hasta le va a doler algo en su boca y se va a activar un sistema. Puedes empezar por el estrés, por la ansiedad, por la depresión o ataques de pánico, cualquiera de esos. ¿Estamos? Después, un día cualquiera ve a una persona con bata blanca, la que tenía el dentista ese día. ¿Qué cree que va a pasar? Se va a activar algo similar. Ansiedad, estrés, depresión, todas esas cosas. El lazo, ve un lazo, se activa. Un perfume que la mamá tenía ese día aplicado por el olfato se activa. Es decir, esa memoria que está ahí grabada en el inconsciente a futuro se activa por diferentes, como ya lo expliqué, por las diferentes puertas que tenemos, por lo que pienso, por lo que digo, lo que siento y lo que como. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Ahora, preguntas fundamentales. En ese proceso, ¿cuál entiende eso que dice? De la noche a la mañana, eso me dicen mis pacientes, Nelson Fernando, de la noche a la mañana sentí una cosa horrible. ¿Por dónde fue que se activó el recuerdo que hay ahí? Entonces, ¿qué hace ese paciente cuando empieza a buscar ayuda? Lo primero que hace es ir a buscar eso, obvio, ayuda, parte médica, psicológica, lo que sea. Y lo primero que hacen es que recomendarle químicos. Y la pregunta es, ¿esos químicos son paliativos? ¿Tapan esa alarma? Por un instante, la tapan por un instante. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Y la gente dice, mire, me tomé una pastilla, 2, la cabeza me la puso así, pero al ratico se volvió a activar eso. ¿Por qué? Porque el químico no alcanza a sustentar lo que hay en el cerebro tan poderoso para ese recuerdo que se está activando. Esa es la parte que estamos haciendo. ¿Vamos entendidos hasta aquí? Otro aspecto que te quiero explicar es una palabra muy sencilla, pero que me vas a entender en el proceso. Se llama condicionamiento. Nosotros nos condicionamos en la cultura latina desde la mayor parte de la vida, fue desde el miedo, duda, incertidumbre, escasez, pobreza, todo eso. Entonces, educamos al cerebro, llamémoslo de una manera así sencilla, educamos, pero no es educar, sino condicionarlo desde la carencia, desde el miedo, desde la duda y la incertidumbre. Entonces nos acostumbramos a que el cerebro solo aprendió eso. Entonces, cuando estamos adultos, ¿qué pasa? Cualquier situación sale ¿a dónde? A lo que le pusimos al cerebro, condicionamiento. Entonces, entendido esa parte, ¿qué tal si tú y yo entramos en una dimensión distinta? En ese proceso de condicionamiento, de aprendizaje y de educar al cerebro, ¿qué tal si tú y yo entendemos como así como aprendimos a manejar el auto, y cuando aprendimos a entender las señales, una señal que está marcando rojo de gasolina, pues está diciendo, el carro le falta gasolina. ¿Qué hacemos? Pues vamos y le echamos gasolina. ¿Qué está marcando el aceite? ¿Qué hacemos? Paramos, miramos qué es lo que pasa y lo solucionamos. Lo mismo pasa con el cuerpo. El estrés, la ansiedad y todas esas cosas son señales que nos está diciendo algo no está bien. Entonces vamos a aprender desde el otro lado del cerebro. En lugar de soltar miedo, vamos a soltar certeza, fe, confianza. Es decir, entendernos que estamos en un proceso de aprendizaje y que lo que el cuerpo nos está diciendo como señales son señales extraordinarias que nos están marcando una pauta. Entonces eso es lo que yo quiero que tú y yo aprendamos. A entender esas pautas del cuerpo, a entenderlas desde un nivel de confianza, desde un nivel de certeza, desde un nivel de fe, desde un nivel de que algo está pasando y que entonces desde la calma y desde la sabiduría total que podamos tener a partir de ahora, voy a decir qué es lo que el cuerpo me está diciendo y qué es lo que el cuerpo me está enseñando. ¿Vamos hasta aquí bien? Y dentro de ese proceso de educación, quiero que me ayudes también a entender una cosa. Cuando nos da ese estrés, esa ansiedad, esa depresión, esos ataques de pánico, pregúntate, ¿soy yo como adulto o es el niño que hay dentro de mí que tiene miedo? ¿Será el niño que tiene miedo y yo hoy lo estoy manifestando como adulto? Eso es una pregunta muy poderosa,
Porque cuando yo logre comprender eso, cuando logre entender en el tema de educación, de educar a mi cerebro, porque como lo condicioné por el miedo, ahora lo voy a condicionar por otra manera distinta. Es decir, lo que se llama dopamina. Entonces regalémonos dopaminazos, cosas tan sencillas como aprender a reír, como aprender a burlarnos de las cosas de la vida misma para que podamos entender ese proceso de nacer de nuevo. Es decir, que la ansiedad, la depresión, ataques de pánico, esas son alarmas poderosas que nos están diciendo que es hora de despertar. ¿Por qué? Porque tú y yo vamos a entender una cosa sencilla, fundamental, extraordinaria, que estamos en un viaje de la vida y nos quedamos viendo la vida solo por una ventana, cuando hay muchas más ventanas que tenemos que abrir y que esta es una oportunidad maravillosa para que tú entiendas que es hora de abrir más ventanas para que tu vida tenga sentido a partir de ahora y podamos hacerle caso a ese proceso que se llama ¿qué? Como lo hemos llamado hace rato, despertar de conciencia, despertar de conciencia. ¿Cuántos años llevas viviendo la vida o mirando la vida por una sola ventana? Acéptame hoy que vamos a abrir más ventanas, más ventanas, de reír, de disfrutarnos, de burlarnos de esas circunstancias, de aprender a oler otros aromas que la vida está disponiendo para nosotros a partir de ahora. Así que un honor estar contigo, un privilegio inmenso estar contigo en este tema y hasta la próxima.